Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca del gobierno de Gustavo Noboa y de Lucio Gutiérrez. A continuación, Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano. Fue presidente de la República del 22 de enero del año 2000 hasta el 15 de enero del 2003. Nació en Guayaquil el 21 de agosto de 1937 del Partido Político Independiente y fue educado en la Universidad de Guayaquil. Su ocupación es abogado y también trabajó en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fue elegido vicepresidente como binomio de Yamil Mahuad por el Partido Democracia Popular en las elecciones presidenciales de Ecuador de 1998, no siendo afiliado al partido, pero afín a su ideología. Mantuvo buenas relaciones con Mahuad hasta el inicio de la crisis económica de 1998, momento en que expresaba su desacuerdo con las medidas económicas que promulgaba el gobierno. La grave situación económica del país dio lugar a que a finales de 1999 se iniciara un éxodo que llevó a aproximadamente 200.000 ecuatorianos, principalmente campesinos, artesanos y pequeños propietarios, a abandonar el país con destino a Europa. Con el objetivo de apaciguar las tensiones sociales y facilitar el diálogo con la CONAIE, Noboa dirigió al Congreso una petición de amnistía para los civiles y militares que participaron en la golpista. Esta petición que fue aprobada por los legisladores. Desde el mes de enero del 2001, justamente al cumplirse un año de su gobierno, se produjeron manifestaciones de los estudiantes en Quito y Guayaquil y Cuenca, en oposición al aumento de tarifas en el transporte público, precios de gas para uso doméstico y combustibles para vehículos. Proponían que el Estado continúe con el subsidio de estos combustibles. En febrero, Noboa decretaba el estado de emergencia luego que dirigentes del levantamiento indígena rompían el diálogo y cerraban las carreteras de la sierra. Los levantamientos dejaron 3 campesinos muertos y más de 80 heridos, incluidos los militares. Finalmente se llegó a un acuerdo. Otro objetivo del gobierno fue la venta de las compañías telefónicas y eléctricas que desde su creación se habían convertido en una carga económica para el Estado. El producto de estas ventas sería destinado al Fondo de Solidaridad. El gobierno de Gustavo Noboa mantuvo el sistema de dolarización y acentuó la política de democracia popular iniciadas por su antecesor. Renegoció la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady declarada por Mahuad. En agosto del 2000 logró la renegociación de la deuda externa. Se retiró de circulación el sucre y como única moneda empezó a utilizar el dólar norteamericano. Decidió en su mandato presidencial continuar con el proceso de dolarización a pesar de las críticas por parte de movimientos sociales del país, principalmente porque la dolarización afectó en gran cantidad de la población, traducido en migración, desempleo, suicidios y alto costo de vida. A continuación, Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, presidente de la República del 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005. Él nació en Quito el 23 de marzo de 1957, es ecuatoriano católico del partido Sociedad Patriótica. Estudió en la Universidad de las Fuerzas Armadas de la ESPE. Él es su ocupación político ingeniero civil y en su rama militar del Ejército del Ecuador con el rango de coronel. Algo muy importante que mencionar acerca de Lucio Gutiérrez es la rebelión del 21 de enero del año 2000. Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Yamil Mahuad y junto a Antonio Vargas, el entonces presidente de la CONAIE, y el doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, formaron un triunvirato que no fue aceptado internacionalmente ni tuvo apoyo local. Al momento de posesionarse ese triunvirato, el general Carlos Mendoza, comandante general del ejército, tomó el lugar de Gutiérrez, quien al momento tenía rango de coronel. El orden constitucional fue restablecido por las Fuerzas Armadas y el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano fue juramentado como presidente de la República del Ecuador.
Lucio Gutiérrez fue elegido presidente en la segunda vuelta electoral, que se desarrolló el 24 de noviembre del 2002. Entregó 4 ministerios a Pachacutic, entre ellos el de Relaciones Exteriores y Agricultura. Comenzó su mandato estableciendo alianzas políticas con los partidos ecuatorianos de izquierda, el Movimiento Pachacuti y el Movimiento Popular Democrático, MPD. Las obras públicas. Lucio Gutiérrez pretendía plantear la Ley Trole 3, que incluiría reformas a los sectores petrolero, eléctrico y a la seguridad social para facilitar la participación de capital privado y ampliar las posibilidades de colocar bonos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Reorganizó el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. Fue entonces que consumó la concentración de poderes al nombrar en el Congreso una nueva Corte Suprema de Justicia, que los juicios en contra de los expresidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el expresidente Alberto Dajic. El golpe de Estado contra Gutiérrez. El 20 de abril del 2005 se produjo un movimiento civil denominado como Rebelión de los Forajidos. En Quito marcharon contra el gobierno de Gutiérrez y reclamaron su salida inmediata del poder. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quitó su respaldo a Gutiérrez, quien huyó del Palacio Presidencial en un helicóptero. Permaneció por 4 días en la Embajada de Brasil. Salió el 24 de abril de 2005 desde el aeropuerto de La Tacunga hacia Brasil, país que le otorgó asilo político, y envió un avión a recogerlo. El arresto y liberación. Regresó al Ecuador con la finalidad de entregarse a las autoridades. Sin embargo, el 3 de marzo de 2006 fue liberado por no haberse encontrado pruebas de los delitos que se le acusan. Muchas gracias.